Bueno, vamos a continuar con la ponencia de la tarde, a cargo de la doctora Irma Ortiz Morales, quien nos va a hablar acerca del manejo del dolor para humanizar la experiencia del final de la vida en cuidados paliativos. La doctora es médico de familia, es miembro fundador de la Asociación Médica Peruana de Cuidados Paliativos, es médico de enlace y científico de Grunenthal, médico asistente del programa Home Care de cuidados paliativos en la Clínica Aliada, capacitación en cuidados paliativos, oncológicos y no oncológicos en adultos y niños. Con ustedes la doctora Irma. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, gracias por la presentación, Jenny. La idea de todas estas actividades no es solo para las personas, médicos, enfermeras, psicólogos, en realidad es para toda persona que se encuentre interesada. Voluntarios, he escuchado por ahí. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de cuidados paliativos no solamente hablamos de una especialidad. Cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de todo un equipo, no solamente multidisciplinario, sino interdisciplinario. ¿Y por qué un voluntario o por qué la psicóloga debe de saber, por ejemplo, de manejo del dolor? ¿Por qué creen? Es importante, como escuché por ahí, bueno, la niña o la jovencita requirió tomar pues una chicha, no sé, algo que le pueda gustar a pesar de que sabía que posteriormente lo iba a vomitar. ¿Por qué es importante yo como personal de salud o como parte de un equipo de cuidados paliativos en el cual tenga que tener por lo menos una orientación en manejo de dolor? ¿Qué tipo de medicamentos nosotros utilizamos para manejo de dolor? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que han visto ustedes? La idea es de que podamos tener una orientación en términos generales para poder tomar adecuadas decisiones. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar sobre dolor. ¿Cuál es la importancia de hablar de dolor? La estimación de la OMS menciona que muchas de estas patologías crónicas requieren de manejo y la principal y la que tiene mayor impacto negativo es el dolor. Miren ustedes, según la OMS, el 34% son pacientes oncológicos, pero la gran mayoría son de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Ok, entonces un paciente con una enfermedad cardiovascular ¿puede requerir opioide? Sí. ¿Un paciente con una enfermedad pulmonar puede requerir opioides? También. Entonces, el uso de opioides no es exclusivo para manejo de dolor en paciente oncológico. El paciente o el uso de opioides puede tener varias indicaciones en diferentes síntomas. Por ejemplo, disnea. Y en el Perú, según el Ministerio de Salud, según MINSA, nuestra patología más frecuente en el cual requiere y tiene un impacto negativo en nuestra población son las enfermedades oncológicas, siendo el 32%. ¿Recuerdan? La OMS mencionaba que era el segundo puesto. En Perú es el primero. Enfermedades respiratorias y en tercer lugar las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Entonces, esta es una revisión solamente para decir ¿cuántos de los médicos que cuando llegó su paciente con un dolor leve, moderado o severo indicaron opioides? Indicaron opioides. Solamente el 25% de los médicos. De estos, 44 eran especialistas y el 10% eran médicos generales. Y no solamente eso, sino que el 21% de estos 25% prescribían los medicamentos o los analgésicos de forma adecuada. Y esta revisión es una revisión del año 2019, de este año, perdón, en la cual es un país latinoamericano, es un país, es de México. Esta literatura no solamente hablaba de pacientes con enfermedades oncológicas en diferentes estadios de enfermedad. Estamos hablando de un país cercano, estamos hablando del mismo continente. No nos tenemos que ir más allá para decir, no, ok, ellos saben más que nosotros. La importancia de tener un adecuado manejo del control del dolor, principalmente es por el impacto negativo que tiene en los pacientes y también en las familias. ¿Quién sufre? ¿El paciente? ¿Sufre la esposa que lo acompaña? ¿Sufre la madre que lo ve? ¿Sufre el hijo que lo ve?
Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos por qué damos un analgésico y qué tipo de analgésicos deberíamos de dar. El 92% de los médicos tienen dificultades para manejar dolor. ¿Y por qué creen? ¿Alguien puede decir por qué el 92% de los médicos tienen dificultad para manejar dolor? Uno, no nos enseñan en pregrado. Dolor yo lo he visto en posgrado. Y recién lo he aplicado estando fuera de la residencia. Entonces, por eso es que tenemos muchas dificultades al inicio para manejar dolor. El 75% experimentan un dolor no controlado. ¿Por qué creen? Porque tienen mucho miedo de usar opioides. No, yo no voy a usar este medicamento, ¿no? Le va a dar depresión respiratoria. Yo no voy a usar este opioide. No, ese paciente, ¿por qué? No se va a morir todavía. El 21% solo tiene acceso a analgésicos opioides. El paciente vive en provincia, en un lugar lejano y en su centro de salud o en la farmacia donde le corresponde, no llega morfina. El 25% de pacientes oncológicos fallecen sin tener alguna prescripción de algún tipo de opioide. Todas estas características nos van a generar, ¿qué cosa? Nos generan indicadores negativos. Por eso es que actualmente tenemos lo que ya, como ya les han ido mencionando, en relación al plan, ya se ha firmado la ley para crear el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, tanto en pacientes oncológicos como no oncológicos, ya que los requerimientos y las necesidades de estos pacientes son distintas. Ok, un paciente puede tener disnea, un paciente tiene dolor, un paciente está con enfermedad terminal, un paciente está con enfermedad avanzada, un paciente está en agonía. Los tres pacientes son distintos con necesidades diferentes. Y las intervenciones también. Muchos dicen, no, pero ahorita hay una crisis de opioide. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la crisis de opioide que existe ahorita en Estados Unidos? No nos podemos extrapolar. Esta revisión de acá nos hace ver que nosotros, Perú, tiene un consumo de opioide bastante pequeño en relación a otros países como Argentina, que su consumo llega entre el 15 miligramos y en Estados Unidos llega a ser de 693 miligramos. Vean la diferencia, nosotros no llegamos ni a 5. Y esta es una revisión que se realizó en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, para ver solo el consumo. Si bien es importante, ok, pero una adecuada prescripción, no debemos de extrapolarnos en relación a otras entidades o a otras poblaciones. Los opioides, dentro del manejo del dolor, tanto para pacientes oncológicos y no oncológicos, son considerados como eficientes. ¿Cuál es el fármaco ideal? ¿Existe un fármaco ideal o qué características debe de tener un fármaco? Uno, que no solamente me brinde analgesia, que sea con efectos secundarios mínimos y que mi riesgo de dependencia por ser un opioide también sea mínimo, ¿correcto? ¿Y yo para qué necesito prescribir opioides? Para controlar el dolor, para tener una mejor calidad de vida. Como definición de dolor, no se puede separar el dolor físico del dolor emocional. El dolor en sí es una experiencia sensorial y emocional desagradable frente a un daño tisular real o potencial. ¿Qué quiere decir? Que yo, Irma Ortiz, hoy día tengo dolor de 10 y mañana María Suárez tiene un dolor de 7, teniendo la misma enfermedad, yo tengo más dolor que ella. Teniendo las mismas complicaciones, yo tengo más dolor que ella. El dolor va a depender de la característica del paciente. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué paciente se queja más? ¿El de la sierra o el de la costa? El de la costa. ¿Por qué? Uno, por nuestra idiosincrasia. ¿Correcto? Una señora con la misma patología de la sierra puede esperarme 1 hora para entrar a la consulta, mientras que otra de la costa con la misma enfermedad y las mismas características viene gritando como 10 cuadras antes. Y eso pasa. ¿Y a quién le damos prioridad? A la que viene gritando porque me está alterando a todos mis pacientes.
¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes que es una experiencia sensorial, desagradable, subjetiva. Es lo que me dice el paciente. Doctora, ¿y cómo yo puedo valorar eso? Cuando ustedes evalúan a un paciente, es distinto evaluar un paciente de la costa, es distinto evaluar un paciente de la sierra, es distinto evaluar un paciente que se encuentra en la ciudad versus otro que se encuentra a nivel rural. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué evaluaciones de dolor conocen ustedes? Si alguien me podría decir alguno. El EVA, perfecto. El EVA, ok, según mi teoría, el EVA es, ok, a ver señora, le dibujo una línea de 10 centímetros, 0 sin dolor, 10 el peor dolor. Doctora, yo no sé leer, no sé los números, no sé escribir. ¿Qué le hago? El de rostros, excelente. A ver señora, usted en las últimas 24 horas, ¿cómo ha sido su intensidad de dolor? Ay, esta carita me gusta más. No, no me sirven las caritas. Otra cosa, por ejemplo. A veces dentro de las bolsitas que ahora las vamos a utilizar posteriormente, tenemos unas reglas que nos ayudan mucho para ver si mi paciente tiene un dolor leve o un dolor chiquito o un dolor poquito. A veces los pacientes nos entienden mucho mejor así. Señora, de 0 al 10, ¿cuánto le duele? ¿0 qué es? ¿10 qué es? Ok, entonces, ¿cómo nosotros podamos decir, ok, qué diagnóstico tiene? ¿Desde cuándo está con dolor? ¿Qué medicamentos recibe? ¿Cuánto tiene de dolor? ¿Por qué creen que es importante saber cuánto tiene de dolor un paciente? Para darle un analgésico, perfecto. Yo voy a decidir igual si tengo un dolor leve y tengo un dolor severo. No. Si tiene un dolor severo, yo arranco con un opioide. Y si tengo un dolor leve, puede agregar un AINE. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más es importante saber? ¿Qué características tiene el paciente? Como por ejemplo, la edad, como por ejemplo, perdón, la actividad que realiza, si tiene alguna comorbilidad importante. Porque de eso va a depender. Si es un adulto mayor, no es igual la farmacocinética del medicamento que lo tome un adulto mayor que lo tome una persona menor de 65 años. Entonces, entonces tengo que tener ciertas consideraciones. Muchas veces cuando trabajaba en un área de cuidados paliativos, venía la voluntaria, doctor, este paciente dice que tiene dolor y que su medicina no le calma. Pasaba por el personal de enfermería. La enfermera, a ver señor, qué cosa ha pasado, veía cuánto de dosis recibía, qué efectos adversos tenía, y conmigo ya llegaba. Posteriormente, si es que requería cambio de dosis o dosificación. Cuando nosotros manejamos dolor, el médico prescribe. La enfermera me informa, la enfermera detecta cuáles son los eventos adversos que pueda estar recibiendo un paciente. Doctora, sabe que este medicamento le ha caído mal al paciente. Está teniendo muchos efectos adversos o tiene riesgo mayor de interacciones medicamentosas. Todo esto en un solo paciente. Por eso es importante. ¿Pero quién me lo detectó? El personal de voluntariado. Tenemos que trabajar en equipo y eso es lo que se busca actualmente. Para que conozcan, como definición principalmente, existe dolor agudo y existe dolor crónico. ¿Cuál es la diferencia? Tiempo, ok. ¿Cuál es el tiempo? El corte 3 meses. Más de 3 meses a más, crónico. Menor de 3, agudo. Punto. Existen, según su fisiopatología, 2 tipos, nociceptivo y neuropático. Nociceptivo porque estimulan nociceptores que se van a encontrar en órganos como en la piel, en el hígado, a nivel del aparato gastrointestinal, etc. Y neuropático porque hay un daño a nivel del sistema somatosensorial. Tiene compromiso, tiene una compresión medular, tiene una radiculopatía o tiene diabetes y tiene dolor, adormecimiento en las piernas. ¿Correcto? Las causas múltiples, causas oncológicas y no oncológicas. Cuando hablamos de no oncológico, ¿qué patologías ustedes creen que no están relacionadas al cáncer producen dolor? Migraña, otra. Neuralgia posherpética, lumbalgias, osteoartritis, artrosis.
Entonces tenemos múltiples patologías y en la consulta generalmente son las más frecuentes. De nuestra población, ¿quiénes son los que acuden más frecuente a la consulta? Por estas patologías, los adultos mayores. No, es una persona mayor, ¿le tiene que doler? Tampoco. ¿Correcto? No. ¿Le duele por el cáncer? Tampoco. Con relación a opioides, algo bastante práctico, para que ustedes sepan que tenemos opioides débiles y opioides potentes. ¿Y por qué es importante saberlo? Cada uno va a tener características farmacocinéticas y farmacodinámicas distintas. En términos generales, uno me va a ayudar más, va a tener características y me va a ayudar más en un paciente renal, me va a ayudar más en un paciente que tiene mucho estreñimiento, un paciente adulto mayor porque toma 20 pastillas, toma para la hipertensión, toma para la diabetes y encima tienes una neuralgia posherpética. ¿Cuántos de ustedes han visto pacientes que usan más de 5 medicamentos en un paciente mayor de 65 años? Por ahí levantamos la mano varios. Entonces, más de 5. ¿Y más de 5 qué genera? Que el riesgo de interacciones medicamentosas sea alto, altísimo. Y si es un paciente oncológico que es hipertenso y que es diabético, mucho más. Por eso es importante, en términos generales, conocer algunas características de los opioides. Ok, tengo opioides débiles, tengo opioides potentes. Tengo opioides agonistas parciales, tengo opioides agonistas puros, agonista-antagonista y antagonista. Y eso quiere decir que van a actuar sobre los receptores mu principalmente. ¿Correcto? Vamos a dar ciertas cosas importantes de algunos opioides. 1, tramadol. Tramadol es ampliamente conocido por todos ustedes. ¿Quién de acá alguno ha tomado tramadol? ¿Qué efectos ha tenido, señora? Ninguno. ¿Con qué tomó tramadol? Ampolla. Muy bien. ¿Cuántas veces al día? Solo una vez. ¿Alguien que haya tomado de forma crónica tramadol? ¿O por una semana? ¿O por 3 días? Por 3 días. ¿Alguna molestia adicional? Sensación de mareo. A la señora de acá tomó por vía parenteral ninguna molestia. A usted, mareos. Cada persona teniendo el mismo medicamento puede responder distinto, sí. Por eso es importante no solo conocer el medicamento, sino también a la persona que le estamos dando. ¿Y qué eventos pueden aparecer por los opioides? Que más adelante les voy a decir. Visión borrosa, mareos que usted ha mencionado. ¿Qué más puede producir por opioides? Las náuseas, perfecto. Entonces, yo debo, como médico, si yo prescribo un opioide, debo de agregar un medicamento adicional, como previamente lo mencionó el doctor Rúa, para yo prevenir un síntoma. Sí, porque sé que tiene alto riesgo de que me pueda presentar un evento adverso. Principalmente, el tramadol es un opioide débil. Débil principalmente, porque es un agonista mu, sí, pero también inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. Y esta característica especial me da para que me ayude en dolor neuropático también, en dolor postoperatorio, actúa rápido, etc. Acá lo más importante, tiene una buena biodisponibilidad por vía gastrointestinal, tiene una absorción hasta casi el 100% y se elimina por vía renal. Cosas puntuales. Otro medicamento, tapentadol. ¿Han escuchado del tapentadol? ¿Es un opioide? Sí. ¿Es un opioide más potente que tramadol? Sí. Dentro de la escalera analgésica está en el 3er escalón, caracterizado o catalogado como un opioide potente. Pero tiene una variabilidad. Si bien actúa como agonista mu, inhibe la recaptación solo de noradrenalina, más no de serotonina. Esa es la diferencia con tramadol. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque algunos medicamentos que utilizamos para el dolor, como por ejemplo amitriptilina, que también inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, pueden generar en combinación con tramadol el síndrome serotoninérgico que produce ciertos efectos adversos en los pacientes.
Ay, eso no me lo dijeron. Entonces, es importante cuando nosotros damos un medicamento, ¿qué más recibe el paciente? No, entonces este paciente utiliza gabapentina, este paciente utiliza carbamazepina, por ejemplo. Entonces, es importante conocer el opioide, los efectos adversos que producen, su farmacocinética y los medicamentos con los que puedan hacer interacciones. Dentro de ellos, este es el mecanismo de acción. Se absorbe igual, tiene una biodisponibilidad hasta de un 40%, se une a proteínas plasmáticas solo en un 20% a albúmina, y esto le hace una característica que tenga disminución en el riesgo de interacciones medicamentosas. Su metabolismo es por vía hepática, principalmente por conjugación, y se excreta por vía renal en el 99% con metabolitos activos. En relación a morfina, ¿conocen morfina? ¿Han oído de morfina? ¿Han visto pacientes que utilizan morfina? ¿Por qué vías? Oral, venosa, endovenosa, subcutánea, podemos usar la epidural, etc. Entonces, morfina es la BD de los cuidados paliativos para manejo de dolor. Sigue siendo hasta el momento, dentro de todas las clasificaciones, el gold estándar. Es un opioide natural, derivado, es un opioide fenantrénico principalmente. Importante, es un agonista muy puro. A partir de acá en adelante son opioides potentes. Importante. Metabolismo hepático por conjugación, donde tiene 2 metabolitos activos, morfina 3-glucurónido y 6-glucurónido, y su excreción es renal. Buprenorfina. Buprenorfina es otro opioide potente. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de buprenorfina? No. Ok, buprenorfina es otro opioide. Es un opioide potente con ciertas características porque se utiliza por vía transdérmica. Habíamos dicho que esto es vía oral. En el Perú tenemos morfina oral y tenemos morfina parenteral. Buprenorfina tenemos vía transdérmica. ¿Y qué cosa es una vía transdérmica? Una vía transdérmica quiere decir que es un parche que se coloca en la piel y va a pasar a torrente sanguíneo. Ah, ok, se absorbe. Es para dolor, es un opioide potente por las características farmacocinéticas que tiene. Es un agonista muy puro. A diferencia del resto de opioides, buprenorfina tiene techo para depresión respiratoria. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, no uses un opioide porque tienes riesgo de hacer depresión respiratoria? El riesgo de hacer depresión respiratoria al uso de opioides es el 10%. ¿Correcto? Al uso de buprenorfina, techo. Es decir, yo puedo seguir aumentando la dosis, pero si yo le sigo aumentando, no tengo el riesgo de depresión respiratoria. Antagonista kappa porque los efectos como la disforia, las alucinaciones y la somnolencia son en menor intensidad en relación a los demás. Acá lo más importante es que se elimina principalmente por heces y por bilis y su eliminación es renal. Es seguro en pacientes tanto con insuficiencia renal como si se encuentran en hemodiálisis. Otro opioide importante que tenemos es el fentanilo. Fentanilo acá también lo utilizamos para manejo de dolor, pero también por vía transdérmica. O sea, tiene las mismas características. Características físico-químicas distintas. Es un opioide muy puro. Buprenorfina es un opioide agonista parcial. Una diferencia. Ok, si es un agonista muy puro, quiere decir que puedo tener riesgo de depresión respiratoria si es que yo no controlo de forma adecuada o hago una elevación muy rápida de la medicación. Sí, mucho cuidado. Se une a proteínas en un 85%, se excreta por vía renal en un 75%. La diferencia entre otros opioides es que su liberación de histamina es poca. Eso quiere decir que la mayoría de opioides pueden producir prurito y eso no significa que sea alérgico, sino que nuestros mastocitos también tienen receptores opioides. Los receptores opioides no solamente se encuentran en el sistema nervioso central ni periférico, se encuentran a todo nivel. Uno de ellos, a nivel de los mastocitos, hace que su liberación de histamina sea menor y el prurito también. Metadona. Metadona ya ingresó al Perú, no teníamos hasta recién es este año que ha ingresado. Es importante conocerlo. Importante, es un opioide sintético, es agonista de todos los receptores, mu, kappa, delta y antagonista de los receptores NMDA.
Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque le va a dar ciertas características para manejo de dolor, principalmente en pacientes oncológicos. Entonces, de todos los opioides que hemos hablado, ¿cuál es mejor? Cada uno tiene características distintas, tiene características diferentes. ¿Cuál uso? ¿Cuál creen que deberíamos usar? El que el paciente tolere, uno que sea eficaz, ¿cierto? Que sea eficaz de forma, que sea un efectivo en analgesia. 1, 2, que sea tolerable. Y 3, que tenga un adecuado perfil de seguridad. ¿Correcto? Entonces, esas son las 3 características más importantes cuando yo doy una medicación. Esa es una revisión de Cochrane en la cual menciona, ok, tengo tantos opioides, ¿cuál es mejor que otro? La mayoría de los opioides son efectivos en el manejo de dolor oncológico. Se sugiere que el manejo de alivio del dolor debe estar en relación con el uso adecuado del opioide, teniendo en cuenta siempre las características de cada paciente. No todos los pacientes son iguales, ya hemos dicho, podemos tener 2 mujeres de la misma edad, pero con características distintas. Y esto hace que un opioide pueda ir mejor con el otro. El mejor ejemplo que nos dieron acá, la señora que utilizó por vía parenteral y la otra paciente que utilizó por vía oral. A una paciente le dio mareos y la otra paciente no tuvo ningún síntoma. Eso es importante. Efectos adversos. En los efectos adversos, ¿cuáles son los más frecuentes? Principalmente, los más frecuentes es a nivel gastrointestinal. A nivel gastrointestinal, que son náuseas, vómitos, estreñimiento. Después a nivel cardiovascular, neuroendocrino, inmunológico, etcétera, tenemos eventos que se pueden producir por aumento de dosis o por el uso crónico de los opioides. Riesgo de dependencia. Cuando usamos opioides, ¿cuál es lo primero que se me viene a la cabeza? La adicción. Excelente. ¿Qué más? No, este paciente es adicto, está dependiendo del medicamento. Tenemos que aprender a diferenciar qué cosa es tolerancia y qué cosa es dependencia. La tolerancia se puede dar en los pacientes que usan opioides de forma crónica, es decir, paciente que está controlado, que utiliza cierta cantidad de opioide y que después de cierto tiempo requiere más. Esto no es adicción, esto se llama tolerancia analgésica. ¿Y qué se da principalmente con los agonistas muy puros? ¿Sí? La DEA, que es el Drug Enforcement Administration, hay una categoría de cinco categorías en las cuales me dice, mientras más se acerca el 1, yo voy a tener mayor riesgo de dependencia. Y dentro de ellos, miren acá en el 2 tenemos a todos los agonistas muy puros, oxicodona, fentanilo, morfina y metadona. ¿Ok? Y más abajo, en el 3, ketamina, buprenorfina, en el 4, tramadol y en el 5 son los que prácticamente no tienen ningún riesgo de dependencia o su riesgo es mínimo. Que bueno, no son opioides, en realidad son otro tipo de medicamentos. Pero es importante. Eso no quiere decir que los opioides bien manejados, bien administrados, con un adecuado escalonamiento analgésico, el paciente no tenga que usarlo. La importancia de conocer, de manejar y de prescribir opioides está en nosotros como personal de salud. La importancia de saber reconocer, no, si este paciente tiene riesgo de adicción. ¿Cómo yo puedo saber que un paciente tiene riesgo de adicción? Uno, con la historia clínica. Yo puedo decir, este paciente, bueno, tiene antecedentes de haber consumido drogas anteriormente, tiene una familia muy disfuncional, etcétera. Son varias características que tenemos que estar atentos al momento de nosotros hacer una prescripción. ¿Cuáles son los lineamientos en el empleo de opioides? Que el uso crónico de opioides debe ser seguro cuando son correctamente prescritos y monitorizados. Lo importante aquí es disminuir o minimizar el riesgo de dependencia y abuso. Con el adecuado uso, esto es mínimo y menos en pacientes oncológicos. Nosotros muy rara vez, es poco frecuente que hablemos de dependencia en un paciente oncológico. Es distinto un paciente oncológico versus uno que no es oncológico. ¿Correcto? Los requerimientos de la analgesia, la producción de más receptores MU se van a dar en el oncológico.
Durante todo el transcurso de la enfermedad, los requerimientos del opioide en un paciente oncológico son distintos. ¿El paciente oncológico puede llegar con dolor? Sí. ¿El paciente oncológico por tratamiento le puede dar dolor? Sí. ¿El paciente por enfermedad avanzada, metastásica, le puede dar dolor? Sí. Entonces tengo 3 momentos distintos con 3 necesidades distintas en las cuales yo puedo hacer uso de opioides, y eso no quiere decir que el paciente genere dependencia o riesgo a ella, ¿correcto? Su empleo requiere de de tiempo, de titulación para poder variar. Es distinto, recuerden siempre, entre cada paciente. Y durante el periodo inicial, la selección del opioide debe basarse ¿en qué? En eficacia, en tolerabilidad, en seguridad y en el fácil uso. Doctora, la morfina se da cada 4 horas, cada 6 horas, y el paciente no se puede levantar en la noche. Doctora, no, se olvidó la dosis. La señora no sabe colocarle una alita subcutánea. ¿De qué me sirve darle el mejor opioide si mi paciente no me va a entender cómo le va a dar la indicación? Tiene que ser fácil para nosotros y fácil para el paciente, ¿correcto? Dentro de los medicamentos o tratamientos analgésicos, unos son los opioides y otros son los analgésicos no opioides o los coadyuvantes. Dentro de los coadyuvantes tenemos muchos medicamentos o varios medicamentos, y esto va a depender principalmente del tipo de dolor. Aquí, para hacer una pregunta solamente, ¿quién es diabético? ¿Cuántos años de diabetes tiene? 10 años. ¿Algún adormecimiento en las piernas? Neuropatía. La señora o nuestra asistente tiene dolor neuropático o una polineuropatía diabética. ¿Y es dolorosa? Ok. Sacar todo. Ok, esas son características de un dolor neuropático. Me quema, me arde, me punza, tengo descarga eléctrica, no tolero la ropa encima. Eso es dolor, ¿correcto? Si bien de repente no la limita, porque probablemente reciba algún tipo de tratamiento. Varios medicamentos. Así es. Entonces, recordemos que en ella, si es que no está bien controlada la enfermedad, el dolor también se tiene que controlar. Actualmente la CIE 11, ya no es CIE 10, CIE 11, dolor ya no lo ponen como un síntoma, sino como una enfermedad. ¿Correcto? Entonces, es muy importante poder decir qué otros medicamentos asociados me van a ayudar para dolor. Tenemos varios. Tenemos neuromoduladores como los antidepresivos tricíclicos, las anticonvulsivantes, los corticoides, lidocaína, antagonistas del NMDA, como ya lo mencioné, ketamina, y los bifosfonatos, dependiendo si es un paciente oncológico o no. Entonces, cuando hablamos de dolor, ¿hablamos solo de opioides? No, no hablamos solo de opioides. Cuando hablamos de dolor, ¿qué otras intervenciones tenemos que hacer? Habíamos dicho, ok, doctora, usted ha dicho que vamos a darle opioides. Perfecto. Ha mencionado que vamos a darle coanalgésicos o coadyuvantes. ¿Pero qué más? ¿Qué más le vamos a brindar? Apoyo psicosocial, terapias alternativas, tratamiento de efectos adversos si lo presentase por alguno de estos analgésicos, y los analgésicos no opioides. Tenemos una gran gama de medicamentos, pero eso no quiere decir que los voy a usar todos a la misma vez. Va a depender del tipo de dolor que tenga, de las características de mi paciente y de si es que hay alguna comorbilidad importante. ¿Correcto? Doctora, ok, ya entendí que ahí tengo que usar opioides, oncológicos, no oncológicos, son de utilidad. Entiendo que tenemos otra gama de medicamentos como los neuromoduladores, pero ¿qué sucede cuando para el paciente es tan difícil comprender que vamos a usar un opioide y no es por 1, ni 2, ni 3 días, sino por un tratamiento largo? ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan por parte del paciente para manejar el dolor? 1, falla en reportar. No, a mí me ha dicho que es por el cáncer, pero me tiene que doler. No, es por mi diabetes. Es adormecimiento, eso no es dolor.
¿correcto? Miedo a que el dolor presagie una enfermedad grave o mal diagnóstico o mal pronóstico. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? Uy, me está doliendo. No. Voy a aguantarme un poquito más, a ver qué pasa. ¿Cuántos de nosotros decimos, o sea, si el dolor ha aumentado es porque ya mi enfermedad ha avanzado? El dolor como síntoma no presagia ningún tipo de pronóstico, ¿correcto? No está en relación a un mal pronóstico. Preocupación sobre los eventos adversos de los opioides, adicción, depresión respiratoria, náuseas, vómitos, estreñimiento, etc. Se asocia al uso de opioides con la adicción muy frecuente. No, me voy a volver adicto. O que resignado a vivir con dolor. No, a mí me han dicho que yo tengo que seguir con mi dolor porque es parte de mi enfermedad. No. Obstáculos en relación a manejo de dolor relacionados al médico. 1. Falla de adoptar una herramienta de evaluación. Me han dicho varias, EVA, el de rostros, la numérica, la categórica. ¿Cuál uso? Es diferente ver un niño, por ahí preguntaron sobre niños. Cuando un niño tiene 5 años, cuando un niño tiene 8 años, ¿qué escalas de valoración yo puedo usar? Existen varias. También existen como para pacientes adultos mayores con algún tipo de, cuando tienen deterioro cognitivo severo. Entonces yo tengo que saber, como médico, qué evaluación voy a tener frente a un tipo de pacientes. ¿Quién ve acá pacientes pediátricos, niños? ¿Acá? Niños. ¿Usted hizo la pregunta de los pediátricos? No. Niños. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes cuando tienen un niño, independientemente del área? Perfecto. Un niño que no habla, que no se comunica. ¿Cómo yo sé que tiene dolor? Ahí tenemos ciertas escalas de valoración para ver si hay taquicardia, si hay sudoración, si hay aumento de la presión arterial en relación al basal. Solamente con características o con funciones vitales. La posición del niño, las muecas. ¿Quién mejor que el médico conoce al paciente? El personal de enfermería, muy aparte de los papás. ¿Quiénes más pagan con el paciente? El personal de enfermería. Doctor, este paciente está con dolor. ¿Por qué? Porque toda la noche la pasó con taquicardia, no tiene fiebre, está con un aumento de la presión arterial, está diaforético, pero no dice nada. Entonces, ¿existen diferentes escalas de valoración para pacientes pediátricos? Sí, uno es el FLAC, ¿ok? Otro es el EVA, se puede utilizar en mayores de 8 años, a partir de 8 años a más, se puede utilizar el EVA, la categórica, la numérica, el de rostros también nos ayuda, y para pacientes niños que no se puedan comunicar es el NSCTR. Y para pacientes con deterioro cognitivo es el PANET. Correcto, entonces, el médico tiene que saber frente a qué tipo de paciente está, ¿ok? No solamente EVA. Limitación del tiempo para evaluar un paciente con dolor. ¿Cuánto tiempo nos dan en la consulta? 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Entonces, ¿de qué va a depender? En mi primera consulta va a depender de mi paciente, si es un paciente mayor, es un paciente menor, es un paciente que viene con algún cuidador, etc. Conocimientos inadecuados acerca de tratamiento. No, yo nunca uso opioide. Si con AINES me va bien. Enfoque solo de manejo de enfermedad, más no del enfermo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas, estamos hablando del binomio. En cuidados paliativos hablamos del binomio paciente-familia. Acá no hablamos solo de paciente, mucho menos, no hablamos de enfermedad. Acá hablamos del conjunto. Solo ya para terminar, cuando hablamos, ¿qué habíamos dicho? Cuando damos medicamentos y pacientes que tienen alguna comorbilidad importante, ¿cuántos ya van tomando medicación? 5. 5 medicamentos, más el opioide, 6, más el antiemético, 7, más el laxante, 8. Estamos hablando de polifarmacia. Más no quiere decir mejor. Tener en consideración cada vez que vamos a dar un tratamiento, objetivos de tratamiento,
optimización del régimen de los fármacos. En general, los medicamentos para prevención primaria no deberían ser prescritos y los de prevención secundaria solo si su beneficio va de acuerdo a la expectativa de vida. Les doy un ejemplo. El paciente que ya está con una enfermedad terminal, que tiene un pronóstico de vida no mayor de 6 meses, o está entre 6 meses, y me dice mi escala pronóstica, no, este paciente probablemente fallezca antes de los 6 meses, y toma atorvastatina, toma enalapril, toma metformina. ¿Esos va a continuarlos hasta el final? No. Los cambios que suceden en estos pacientes ya es distinto. La farmacocinética que se da del medicamento dentro de un paciente que está con enfermedad avanzada cambia. Pero doctora, a mí me han dicho que él es diabético, tiene que tomar su medicina para la diabetes hasta el último de sus días. Pero si ya no está comiendo, ya no tiene el riesgo de que haga mayores interacciones medicamentosas es muy alto. O sea, doctora, ¿todo paciente con enfermedad avanzada tiene que dejar sus medicamentos? No. Es muy importante enfocarnos en el tipo de paciente que tenemos. Acá hablamos final de vida. Es diferente un paciente que está con una enfermedad terminal, es diferente un paciente que está con enfermedad avanzada. Y es el último. Solo para terminar esta parte, importante que cuando nosotros manejamos dolor, no existe un opioide ideal. Lo que existe son características especiales tanto del paciente como del opioide que puedan llevarse mejor y que sea muy bien tolerado y que el perfil de seguridad para este paciente también lo sea así. El manejo de dolor no es de un solo profesional. Ya han visto todas las aristas que tiene. Del personal de psicología, del personal del voluntariado, del asistente social, del personal de enfermería y del médico. Y obviamente hacer partícipe a la familia. ¿Para qué? Para que el tratamiento que nosotros otorguemos sea adecuado y con mínimos eventos adversos. Bueno, espero que haya sido de su agrado y eso es por el momento todo. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.